Pedro no tenía reparos, hermano, en denunciar los engaños y a los engañadores que amenazaban a la grey. Y es que como Pedro lo dice en el capítulo 5 de su primera epístola, Pedro, como un buen pastor, el buen pastor que tiene, él da su vida por las ovejas. Pero hermano, ¿cuáles son los mayores peligros que tienen las ovejas? Los lobos. Entonces, y póngame cuidado a esto, hermano, usted no va a encontrar un buen pastor cuando el buen pastor ama y defiende a los lobos. ¿Sí? Es que es tremendo, hermano. Los pastores o los ministros de Dios hoy defienden más a los lobos. Y cuando la oveja comienza a decir, pastor, eso no es así, pastor, eso no es así, le dice rebelde. Persiguen a las ovejas y defienden a los lobos. Tremendo, ¿no, hermanos? Pero Pedro, como un buen pastor, él tenía que cuidar la grey. Y mira cómo Pedro habla de los lobos, de los falsos profetas. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden. Mira cómo dice Pedro, como animales irracionales. Ahí ustedes dicen que yo predico duro, hermanos. Yo nunca le he dicho a animal irracional. Yo no lo he dicho, hermanos. Es verdad, hermanos, es verdad. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y en el 22 habla de ellos como perros que vuelven al vómito, como cerdos que vuelven a la suciedad. Pedro es muy fuerte, ¿no? Como dicen en Brasil, demais, hermano. ¿Por qué Pedro es tan celoso, hermanos? ¿Por qué Pedro es tan celoso? Lea segunda de los Corintios capítulo 11 y mire lo que Pablo decía, hermanos. Ayer nuestros hermanos estuvieron hablando un poco de la guerra espiritual. Mire lo que Pablo dice de los falsos obreros. Pedro trata a los falsos obreros como animales, como cerdos, como perros y una serie de descripciones más adelante. ¿Por qué? Porque Pedro entiende que detrás de un falso obrero está la obra de Satanás. Y como está la obra de Satanás, Pedro no es misericordioso. Usted no puede ser misericordioso cuando usted sabe que detrás de eso hay una gran maldad. Yo me acuerdo un día iba caminando y una señora salió un ratón de la alcantarilla y un muchacho y cogió el ratón y le pegó uno y le iba a pegar el otro. Cuando salió una señora, no le pegue, no le pegue. Y el muchacho decía, pero es un ratón. Y ella, ay, pobrecito. Ay, hermanos, hay cosas que son indefendibles, hermanos. Hay cosas que debemos golpear y golpear y golpear porque hay una gran maldad detrás. Hermanos, cuando usted estudia historia de la iglesia, nosotros hablamos así, cuando estuvimos hablando de historia de la iglesia, los primeros escritos de la iglesia del segundo y tercer Cristo eran solo escritos de apología y se llamaban así, contra fulano, contra sutano, contra sutano. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían un celo por la verdad y no les importaba denunciar a los herejes y sus errores. Pero hoy no se puede hablar contra fulano. Le dicen los hermanos a uno, hermano, no diga nombres, no diga nombres. No diga nombres. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, el falso apóstol, hermano, no va a venir a llegar aquí diciendo, hermano, yo soy un mensajero de Satanás y vengo con un evangelio del infierno. Ellos no van a decir eso, hermano.
Ellos van a usar el nombre del Señor Jesús, van a usar la Biblia, van a usar versículos, van a vestirse como apóstoles. Pero uno se da cuenta que es un disfraz. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Pablo como Pedro ven en los falsos obreros personas muy peligrosas porque los ministros de Satanás se disfrazan. Entonces detrás de estos falsos obreros tenemos que la obra maligna del diablo. Ahora, algunos hermanos pueden decir, y es verdad, hermano, yo considero que mi pastor no es un falso obrero, simplemente está engañado. Pero mire lo que decía R.C. Sproul en relación a eso. El falso obrero que tiene las intenciones de enriquecerse y que intencionalmente está infiltrando una doctrina falsa, como el hombre ingenuo que por ignorancia adopta un tipo de doctrina errónea, aunque sea sincero, es igual de peligroso al que en su corazón se ha propuesto hacer el mal. A ambos debemos evitar. Y eso es verdad, hermano. Puede ser que la persona sea ingenua, pero si él está enseñando algo falso, también debe ser evitada y denunciada, a ver si se arrepiente y vuelve a las escrituras.